Buenos días, hermanas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El comentario bíblico de hoy está basado, como lo he puesto en los escritos, en la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro se cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Es bastante extenso, es casi todo el capítulo. Y es bien conocida, la pueden leer ustedes en Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Pero la historia de la resurrección de Lázaro, si bien nos enseña varias cosas en los hechos que ocurren, también nos da una lección en el por qué esta historia fue escrita, que va fuera del texto bíblico. En los últimos 3000 años, donde los fundadores de las grandes religiones tienen un fuerte residuo histórico. Y no les estoy hablando pues de religiones de hace 6000 años ni cosas así, donde es imposible encontrar pruebas históricas de esta gente. Pero en los últimos 3000 años, de todas las religiones del mundo, todas en absoluto, ninguna ha podido producir historias de resurrección de muertos, excepto el judaísmo y el cristianismo. ¿Y a qué se debe esto? En el budismo no lo hay, en el islam, que es posterior al cristianismo, no existe. Mahoma jamás resucitó a nadie. En el hinduismo hay historias de resurrección, pero caen dentro de historias ridículas, como la historia, por ejemplo, en que un dios que se supone encarnado vio a un muchacho salir de la casa de su esposa, que era una diosa también, y pensando que tenía un amante, fue y le cortó la cabeza. Al ver a quién había matado, para ver la identidad del adúltero, vio que era su hijo mayor, al cual no había visto hace tiempo, Ganesh, que se supone también era pues un diosito. Y de angustia vio al primer animal, un elefante, le cortó la cabeza y se la puso al hijo y lo resucitó. Historias así pues fantasiosas no van a venir a llamarnos la atención, porque en primer lugar los dioses no mueren de hachazos a la cabeza, ni los dioses se confunden de persona a quien matan. Entonces todas estas historias fantasiosas pues no vienen a cabo, pero el Buda jamás resucitó a nadie, ni Zoroastro resucitó a nadie, ni ninguno de los últimos maestros como Krishna y todas estas historias resucitaron a nadie. Ni Confucio, ni Lao Tse, ni Mohammed. Solo el judaísmo y el cristianismo contienen historias de resurrección de muertos. El judaísmo 3, ambas escritas en la vida de Eliseo y Elisha, creo que se dice en español, perdón, no conozco ese nombre, pero es Elisha, el sucesor de Eliseo. Resucitan a 3 muertos. El primero, a la viuda, Eliseo, la viuda que lo recibió en su casa y el hijo murió. En el segundo, Elisha resucita al hijo de una pareja. Y en la tercera resurrección de muertos es cuando Elisha estuvo muerto. Tiran los judíos un cuerpo de un soldado dentro de la tumba de Elisha, y al tocar los huesos del profeta, nuevamente vuelve a vivir. Y fue la tercera resurrección de muertos. Y en el Nuevo Testamento hay 7 historias más. 5 dentro de la vida de Jesús, incluida su propia resurrección de los muertos. La primera es cuando resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, sin que nadie se lo pidiera, porque él supo que ese hombre era el único que mantenía a su madre. Y por piedad de ella lo resucitó de los muertos. A la hija de Jairo, a otra niña más, a Lázaro, y finalmente él fue resucitado de los muertos por nuestro Padre Celestial. Y para comprobar de que este poder realmente venía de Dios, posteriormente, no solamente Jesús, cuando estuvo muerto e inerte ahí en la tumba, fue levantado de los muertos por el poder del Altísimo Dios, Yahvé, su Padre, nuestro Dios. Y no solamente esto, sino que una vez Jesús ascendió a los cielos,
Los apóstoles mismos resucitaron a 2 muertos más. A este Tíquicus que cayó porque se quedó dormido escuchando la prédica de Pablo, porque Pablo, mejor que cualquier predicador moderno de televisión, se quedó predicando por horas a la medianoche. Y pues el muchacho que estaba sentado imprudentemente al borde de la ventana se quedó dormido, se cayó y se partió el cráneo. Y vino Pablo y lo resucitó en el nombre de Dios. Y en el nombre de Jesús, obviamente, porque ese es el evangelio que predicaba, pero el poder era de Dios. Y a otra niña que también murió, si no me equivoco, es Pedro el que la resucitó. Pero solamente en el judaísmo y el cristianismo. Si como los scholars, los estudiantes de la Biblia, pensaran que estas son invenciones postreras, mi pregunta lógica sería, ¿por qué en 3000 años nadie más se ha creado una historia de resurrección de muertos? ¿Por qué nadie se le ocurrió poner que Krishna resucitó a un muerto o que Mahoma resucitó a tal persona? Total, no hay testigos. O los testigos están muertos. Me puedo inventar nombres y decir mi abuelito resucitó a tal y cual fulano. ¿Y dónde está tu abuelito? Muerto. ¿Y dónde están los testigos? Están todos muertos, pero yo soy su nieto y lo sé. Y me tendrían que creer si es que quieren creerme. Esas mentiras las ha inventado muchas veces la gente. ¿Por qué no en religión? ¿Por qué no que uno de los líderes religiosos, que no sea profeta judío, que no sea Jesús, resucitó a alguien de los muertos? Y la respuesta es una sola. Que estas personas, ni Buda, ni Krishna, ni Zaratustra, ni todo lo que ha existido antes, han podido pensar de que la muerte se puede vencer. Nadie, ni uno solo en 3000 años de historia humana, ha podido creer que la muerte es superable. Por más ideas hermosas y maravillosas que hayan predicado al mundo, por inspiración divina, obviamente, jamás se les cruzó la mente que la muerte pudiera evitarse. Solo en el caso de los profetas judíos, y luego en la vida de Jesús, y posteriormente en la vida de los apóstoles de Jesús. Y eso que nos indica, amados hermanos, de que esta gente que predicó antes no pensó jamás de que Dios podía superar la muerte. De alguna u otra manera pensaron como es, que la muerte es parte de la vida y que ahí queda todo, y que Dios no va a tener intervención en esto. Y la razón por la cual los profetas judíos sí la mencionan y Jesús la menciona, eso prueba de que ellos conocían a Dios de una manera que ninguna otra religión la ha podido conocer jamás, incluido el Islam. Y esta gente se atrevió no a inventar, sino a relatar historias de resurrección de muertos, no porque se les ocurrió, porque si se les hubiera ocurrido a los sacerdotes judíos inventarse esa historia, si se les hubiera ocurrido a los cristianos anónimos que escribieron los evangelios inventarse estas resurrecciones, también como el cristiano anónimo que escribió Hechos, pues también lo hubieran podido hacer los otros. Pero eso no ocurrió, y si hubiera sido parte de una corriente humana, no se les hubiera ocurrido tampoco. Jesús resucitó y pudiera haber terminado de que cuando muramos Jesús nos va a resucitar algún día, así como dice Mohammed. Y ese día pues siéntate a esperar cuando sea. Pero no, relataron historias de resurrección de muertos porque las vieron, porque Dios actuó a través de ellos, porque hay una unión inseparable entre el Evangelio de Jesucristo y el de los profetas del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios a través de todos los tiempos, antes de Jesús, con Jesús y después de Jesús, que actuó a través de los apóstoles, e incluso hay historias de resurrección de muertos por parte, si no me equivoco, de cristianos católicos romanos que han resucitado muertos. No sé si es cierto o no, pero es lo que cuenta la historia, la tradición, no la historia. Pero jamás he escuchado eso de evangélicos resucitando muertos, ni ortodoxos, no tienen ni un muerto resucitado, ni ninguna otra religión, estimados. Mucho menos los testigos de Jehová, o mormones, o adventistas del séptimo día. ¿Y qué nos indica esto, amados hermanos? De que Dios, Yahvé, es el autor de toda vida. El demonio no puede imitar sus milagros, puede imitar muchos de los milagros parecidos,
como aquellos que quisieron imitar los milagros de Moisés, pero jamás van a poder resucitar a un muerto. Jamás. Los demonios no pueden resucitar muertos. Los demonios no pueden sanar enfermedades. Los demonios no pueden alargarte la vida. Los demonios no pueden darte juventud. Todas estas historias que los satánicos te cuentan de que si adoras al diablo te va a dar fama, sí, la puede dar porque domina la tierra. Te va a dar mujeres y plata y fama, sí, te lo puede dar. Que te va a dar una aura de éxito que traiga más al sexo femenino, te lo puede dar, te lo va a dar. Sí, eso es posible. Pero que te vaya a alargar la vida, que te vaya a mantener joven, están todos envejeciendo, mis estimados. Miren a este Rockefeller, el más viejo de todos ellos, que lo acusan de ser satánico. Parece un demonio caminando. Es una cosa horrible de verlo. Y dicen que come bebés para alargar la vida, pues está muriendo, está muriendo. Y cada año se le ve más feo, y más flaco, y más decrépito. Y lo mismo con todos los discípulos del demonio, están todos muertos, todos viejos, y pues no les ha podido alargar la vida a ninguno, y no les ha podido detener la vejez a ninguno, porque estas cosas son solo potestad de Dios. Y el demonio jamás ha resucitado a un muerto. Puede crear zombies, sí, que un demonio se meta al cuerpo de un muerto y levantarse y moverse y todo eso, pero jamás va a ser el espíritu de aquel muerto. El único que puede hacer esto es nuestro Padre Celestial, Yahvé de los cielos, y lo hizo a través de Jesús, su Hijo, y lo hizo a través de Eliseo y Elijah, los profetas del Antiguo Testamento, y dos de los apóstoles de Jesús. Amados hermanos, entonces este es un momento para reflexionar y darnos cuenta de la gracia de Dios al mandar el judaísmo y luego mandar a Jesús, su Hijo, a que nos predique de Él, que es la fuente de vida, la fuente de la que sale toda la bondad, el amor, la energía, la juventud, la vida eterna, es solamente Dios. Y nos llama el mensaje de Jesús: arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Yahvé ha llegado y está con nosotros. Si nos acercamos a Él con fe, con arrepentimiento, y sometemos nuestra voluntad, nuestro ser, a su soberanía para siempre. No solo por esta vida, sino para toda la eternidad. Dios les bendiga, estimados hermanos, y oremos por la paz del mundo, que está todo una crisis global, parece que se avecina. Oremos por España, oremos por nuestra amada Latinoamérica, oremos por Cuba, que está pasando muchísima necesidad, necesita la protección de Dios, porque esto no es un asedio criminal. Y desgraciadamente escucho a muchos derechistas decir que está bien. Por favor. Mira, si tienes que escoger entre ser derechista o ser un hombre justo de acuerdo a la voluntad de Dios, te recomiendo ser justo primero. A nadie le gusta el comunismo, pero eso no justifica que muera gente inocente para tratar de sacar a un comunista. Eso es obra del diablo, mi estimado. Toda gente que pide sufrimiento para otros no está obrando bajo el Espíritu de Dios, está obrando en su carnalidad, en su maldad, en su pequeñez humana. Lo que somos llamados a hacer es orar por el mundo, porque si Dios está permitiendo estas cosas, lo está permitiendo por alguna razón. Aparte de que dejar de que nosotros hagamos lo que querramos en este planeta, que eso se trata, cuando hay males mayores así, Dios interviene, Dios ve, porque a Dios nadie le rompe el paquete, a Dios nadie le viene y le tira la vajilla al suelo. Estamos hablando de Dios Todopoderoso, que lo ve todo antes que te lo imagines. Y si lo permite, es por alguna razón. Pero oremos para que Dios tenga misericordia tanto de iraníes como de soldados estadounidenses muertos por ellos, tanto de soldados israelíes, especialmente esos muchachos jóvenes que estaban en Israel. Todos son bien jóvenes, todos son de 20 a 25 años. Es gente que va entusiasta y loca a hacer el mandato de Netanyahu y toda la gente mala que los envía a hacer maldades, y lo hacen, como lo hacen los libaneses, los árabes cuando están jóvenes, como lo hacemos en Latinoamérica cuando estamos jóvenes. Locuras. Señor, ten piedad de ellos, ten piedad.
No saben lo que hacen. Y los mismos americanos, ellos no son tan jóvenes, pero van porque tienen que mantener a sus familias. Ese es su trabajo. De eso comen sus hijos y su esposa en un país que no da nada al pobre. Un país que es peor que un país tercermundista. Yo he estado ahí y si tú estás ahí, no lo vas a negar. Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Y la gente trabaja para ser un eterno esclavo de los dueños de los negocios. Es un país miserable. Es un país de explotación, de miseria. Y es por eso que como son soldados tienen que ir a morir por una guerra que no es suya, que saben que no es suya, pero ese es el trabajo. Ese es su trabajo. Si no, ¿qué les espera? ¿Han visto en Estados Unidos tirados en las calles veteranos de guerra? Dios tenga piedad de todos nosotros y oremos por esta gente y oremos por nuestra Latinoamérica, porque nosotros no tenemos bombas atómicas que la debíamos haber tenido hace tiempo, de haberlo permitido Estados Unidos y de haber nosotros no dejado dominar por ellos. Pero no las tenemos, no tenemos los cohetes que ellos tienen y por eso vienen y nos matan. Y este Trump, ahora frustrado por esta guerra que está perdiendo y va a perder, va a venir a desquitarse con Cuba y Nicaragua y quizás Colombia también. Evitemos eso, hermanos, porque se han dado cuenta que cuando los árabes mueren todo el mundo llora por ellos, pero cuando los latinoamericanos mueren a nadie le importa. Pues a Dios le importa y a nosotros nos debe importar, porque no necesitamos de nadie, solo necesitamos de Yahvé Dios y de seguir su doctrina y de seguir las enseñanzas de Jesús y ser fuertes y no pedir prestado dinero a nadie ni recibir ayuda de nadie, porque somos capaces de todo. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos estamos viendo el próximo sábado. Amén.